Hola chicos, ¿qué tal a todos? Bueno, acá estoy con otro video más prometido, que yo les había dicho, de cómo trabaja un semiconductor visto desde el punto de vista de la física de a pie o la física clásica y la que nos enseñan en la escuela, y visto desde el punto de vista de la mecánica cuántica, de la gente, de los que crean la tecnología. Bien, como el título se llama Electrónica Sarasa, me atrevía a colocar este fondo. Esto es de un pueblo que sí se llama Sarasa, está en la provincia de Buenos Aires, creo que son 70 habitantes lo que hay. Lo pueden buscar en Google Maps para que se saquen de las dudas, o lo pueden ir a visitar. Creo que está casi en el centro de la provincia de Buenos Aires. Bien, vamos a empezar primero con la física clásica. Lo clásico, vamos a poner estas dos imágenes, ¿sí? El de la izquierda es un diodo polarizado, o un semiconductor o un diodo polarizado directamente, y el de la derecha es un semiconductor o un diodo polarizado inversamente, ¿sí? Vamos a poner, a ver si esto me permite agrandar un poco. No. Bien, vamos a empezar con la polarización inversa, o vamos a arrancar con la polarización directa. Bueno, en polarización directa, que es la imagen que ven del lado izquierdo, un semiconductor se polariza de manera de que la zona prohibida se reduce, ¿sí? Permitiendo que los electrones fluyan más fácilmente entre la banda de valencia y la banda de conducción. Tenemos una banda con átomos cargados de electrones y una banda con átomos con falta de electrones, o sea, tenemos huecos en lugar donde tendría que ir los electrones. Bien, esto ocurre cuando se aplica un voltaje positivo al ánodo. Un voltaje positivo tiene que superar para los semiconductores de silicio los 0,7 volt y para los de germanio 0,5. Una vez que tenemos esa tensión o supera esa tensión, el diodo conduce. El lado del semiconductor con más agujero, o sea, donde faltan electrones o huecos, y un voltaje negativo al cátodo, del lado con más electrones. Esto empuja a los electrones hacia la banda de conducción o la zona prohibida, permitiendo que la corriente fluya a través de un semiconductor, ¿sí? Una vez que está polarizado en forma directa, es como tener un conductor prácticamente, como tener una llave de luz. Cuando lo colocamos en on, en encendido, la luz enciende. Bueno, eso quiere decir que el diodo está conduciendo. Bien, ahora vamos a la polarización inversa, que es la imagen del lado derecho. Bien, en polarización inversa el proceso es al revés. Se aplica un voltaje negativo al ánodo y un voltaje positivo al cátodo, lo que aumenta la zona prohibida y dificulta el flujo de electrones. En este caso, los electrones no pueden cruzar fácilmente a la zona prohibida, o directamente nada, no cruzan, y la corriente que fluye a través del semiconductor es muy baja o incluso cero. Esto se utiliza en diodos y otros dispositivos electrónicos para control de flujo de corriente o actuar como interruptores. Esto es tanto para la electrónica digital como para la electrónica analógica. Se le llama semiconductor porque es como si fuese un conductor que depende de su polarización, conduce o no conduce, ensanchando o no la zona prohibida, para que la zona de conducción y la de valencia estén más cerca o más alejadas. Bien, y los electrones caminan, viajan y se pueden mover
sin ningún tipo de problema. Bueno, esto es desde el punto de vista de la física clásica, la física de a pie, la que nos enseñan en la escuela. Bueno, ahora vamos a la otra física, que es la mecánica cuántica, donde utilizan lo utilizan los que crean la tecnología. Bien, vamos a sacar todo esto. Vamos a sacar el texto primero. Vamos a sacar estos GIF animados. Vamos a sacar el fondo y vamos a colocar esto. Bien, esto de la serie Star Trek. Fíjense que en la serie, si todos tuvieron la oportunidad de ver tanto las películas como la serie, ellos no hablan ni de tensión ni de corriente, y para medir no utilizan instrumentos con cables. Ellos hablan solamente de energía, siempre el tema es de energía, y no usan instrumentos con cable, usan instrumentos que no usan cable para medir la energía, tanto el consumo que hay como la potencia que tiene. Bien, vamos a arrancar. Vamos a sacar un poquito el fondo por ahora. Lo vamos a sacar porque vamos a poner texto que yo he escrito, lo voy a ir leyendo, porque si no después, para que no se me olvide nada sobre el tintero. Vamos, arrancamos acá. Bueno, la energía no viaja dentro del cobre, viaja en el campo electromagnético que rodea al conductor. El conductor, ya le dije en un video anterior que la energía no viaja por dentro, sino por fuera del cable. El cable no es una autopista de electrones. O sea, ¿por qué no es una autopista de electrones? Porque los electrones no se mueven, prácticamente. Es más bien, es una guía para el campo. ¿Qué campo? El campo eléctrico. ¿Sí? Hasta dónde quiero que yo llegue el campo eléctrico y hasta dónde me dé el cable. Si yo quiero que llegue a 100 metros, bueno, llegará a 100 metros. Bien. Dice, entonces, ¿los electrones qué hacen? Claro, ¿qué hacen los electrones? Los electrones sí se mueven. No es que no se muevan, pero se mueven lentísimamente, milímetros por segundo. Si en este caso serían menos de 1 milímetro por segundo, mucho menos. Solo se acomodan localmente. Lo que hacen los electrones es directamente, no es que se mueven, sino que se van acomodando, ¿sí? Se reorganizan, actúan como intermediario para crear el campo eléctrico. Los electrones, cuando no se le aplica una diferencia de potencial, una tensión a un cable, a un conductor, los electrones están, hay electrones libres, ya están todos, no están organizados, están todos desorganizados, hay un caos, están todos desorganizados. Cuando se le aplica un potencial o una fuente de alimentación o una pila, un cable, se reorganiza, ¿sí? Se empiezan a orientar, como solo se acomodan localmente, como dice ahí. Actúa como un intermediario para crear el campo eléctrico. El cable solo obliga al campo a tomar ciertas formas. Los electrones son como personas empujándose en una fila. Nadie corre, pero el pasillo, nadie corre por el pasillo, pero el empujón hace que se transmita más rápido.
Creo que yo tenía una imagen por acá. Déjenme ver. ¿Dónde está? Acá. Más claro imposible. No se mueven, pero bueno, son como personas que en una fila. Nadie corre, porque ahí nadie puede correr, pero se van empujando. Y eso hace que ese pequeño empujón empieza como si fuese un movimiento. Se van moviendo, o sea, uno no se puede mover rápido, es decir, va moviendo de pasito muy pequeño. Capaz que tarda 10 segundos para uno recorrer 1 metro. Bueno, bien, vamos a sacar la imagen de la gente. Vamos al otro, a lo que sigue. Un poquito de paciencia, porque estoy haciendo todo a mano. Ahí está. Entonces, ¿por qué en las escuelas nos dicen que la corriente va por el cable? Y porque es fácil, porque es útil, porque es sencillo de explicar y después nadie se pregunta, así de sencillo. Pero esa no es la verdad. Entonces, ¿la verdad cuál es? Y bueno, que la fuente solamente reorganiza las cargas. Se crea un campo eléctrico y el campo eléctrico sí transporta la energía. ¿A qué velocidad? A la velocidad de la luz. Bien, bueno, esto que yo puse acá, 1, 2 y 3, son cosas que iremos viendo a lo largo del video, ¿sí? Las condiciones del borde, mantenimiento del campo eléctrico, el campo donde se necesita, o sea, mantener el campo donde se necesita y reducir pérdida. Esto es porque creo que voy a hablar sobre lo que es el tendido de alta tensión, como es el tema. Vamos a ver si me da tiempo el video. Bien, los electrones no llevan la energía del generador al aparato, sino que la energía está en el campo que los rodea, ¿sí? O sea, los electrones no. Ya sabemos que cómo se mueven, ya sabemos que no corren como dice en la física, nos enseñan en las escuelas, pero lo que hacen es crear un campo eléctrico. Entonces la energía está el campo que los rodea. El campo eléctrico es el responsable de transportar la energía. Bien. Bueno, en un semiconductor, que ahora viene interesante, tampoco la energía viaja con los electrones. Sigue viajando en el campo electromagnético, pero el semiconductor modifica el campo de una forma mucho más rica que un simple cobre, que un simple pedazo de cable. Eso es lo que tiene. Bien, sigamos. Tengo el fondo en negro para que puedan leer bien. ¿Y qué cambia con respecto a un conductor metálico en un cable? O sea, ¿qué es lo que cambia? Bueno, electrones libres, campos pequeños dentro y casi todo el campo fuera. Eso es lo único que cambia. La diferencia es que tenemos electrones libres, campos pequeños dentro y casi todo el campo eléctrico está afuera. Tenemos pequeños campos eléctricos dentro del diodo también. Ya lo vamos a ir viendo. Sigamos. Bueno, en un diodo hay regiones sin portadores, que se llama región de agotamiento. Campos eléctricos muy intensos dentro del material. El campo sí penetra profundamente, ¿sí? Hay regiones sin portadores, que son región de agotamiento, y tenemos campo eléctrico muy intenso dentro del material. La región de agotamiento es lo que la física clásica le llama la banda prohibida. El semiconductor es parte activa del campo.
no es solo una guía pasiva como el cable. Es una estructura que crea o destruye un campo eléctrico interno. Ese campo eléctrico interno decide si la energía puede fluir o no puede fluir. Lo voy a volver a repetir. El semiconductor es parte activa del campo eléctrico, no solo una guía pasiva como un cable, que es una guía. Es una estructura que crea o destruye un campo eléctrico interno. Puede crear o destruir el campo eléctrico. Ese campo interno decide si la energía puede fluir o no por ese semiconductor. Bien, sigamos. Ahora, la región de agotamiento, que es el protagonista en un diodo PN. Los diodos pueden ser NP o PN. Electrones y huecos se combinan. ¿Se acuerdan que en una de las bandas tenemos la banda de valencia y la de conducción, donde tenemos átomos con más electrones y átomos con falta de electrones? Bien, esto se combina, queda una región sin cargas móviles, aparece un campo eléctrico interno brutal. Ese campo se opone al paso de la corriente en inversa. Se debilita cuando polarizas en forma directa, y ahí ocurre la magia. Bueno, la región de agotamiento, ahí tenemos, ahí donde está el protagonista de la región de agotamiento, ¿sí? Porque acá no estamos hablando de electrones que están circulando. Acá estamos hablando siempre de energía, ¿sí? Ese campo, cuando hablo de campo, es campo eléctrico, se opone al paso de la corriente en inversa y se debilita cuando polarizas en forma directa, y ahí ocurre la magia. Ojo, esto porque quiere decir que un diodo al tener la banda de valencia y la de conducción y una región de agotamiento, vendría a ser como se comporta como una fuente de energía que tiene su propio campo eléctrico. Y bueno, y se tiene que topar ¿con qué? Con otro campo eléctrico. Dos pilas. Es muy sencillo. Esto es muy fácil. Tienen dos pilas, negativo positivo, y la otra pila negativo y positivo. Si yo coloco las dos pilas en serie, que el negativo de una pila esté conectado al positivo de otra pila, entonces si tenemos un volt y medio acá y un volt y medio acá, vamos a tener 3 volts. Bien, ahora doy vuelta a la pila. Ahora doy vuelta a una pila y tenemos los dos positivos de cada pila unidos, y en cada extremo tenemos negativo y negativo, y si vamos a medir tenemos 0 volt. Cada pila tiene su propio campo eléctrico, que solamente llega hasta sus terminales, y son los mismos campos eléctricos que no se dejan pasar, o sea, se oponen. En cambio, si yo las pilas que están en serie las coloco en forma normal, como tiene que ir, los campos eléctricos se ponen de acuerdo, y ya tenemos 3 volts. Un volt y medio más un volt y medio, 3 volts. Bueno, vamos a seguir. Esperemos que se haya entendido, porque a veces yo dije que es fácil, pero bueno, a veces se pone un poco complicado. Sigamos. Ahora, entonces, ¿cómo entra la energía a un diodo? Claro, ¿cómo entra? Cuando se le aplica una tensión.
la fuente reorganiza las cargas en los terminales. Se crea un campo eléctrico. Ese campo eléctrico atraviesa el espacio, entra el semiconductor, se concentra en la región de agotamiento, que es la zona prohibida. La energía entra al diodo como campo, no como electrones viajando. La energía entra al diodo como un campo eléctrico. Acuérdense que siempre el campo eléctrico conlleva energía. Entra como un campo eléctrico, no como electrones viajando. Ahí me está queriendo decir entonces que el diodo se está comportando como una fuente de energía con su propio campo eléctrico. ¿Se acuerdan que yo le dije que para que el diodo conduzca, si lo polarizo en forma directa y para que el diodo pueda conducir, tiene que tener un umbral de 0,7, o sea, de 0,7 volt para arriba? Ya con 0,7 volt el diodo ya conduce. Bueno, ahí está. Sí. Bien, sigamos. Entonces, ¿qué hacen los portadores, los electrones y los huevos? Claro, ¿qué hacen los electrones? Los átomos, que está lleno de electrones, y los átomos que le faltan electrones. ¿Qué es lo que pasa ahí? Responden al campo. Se mueven, pero localmente. Quiere decir que se mueven ahí adentro nada más, permitiendo o bloqueando la conductividad del campo. Son como válvulas microscópicas. No transporta la energía, permite que el campo la transporte. ¿Sí? O sea, actúan como válvulas microscópicas, como llavecitas microscópicas. No transporta la energía, permite que el campo sí la transporte. El campo eléctrico, acuérdense que el campo eléctrico está por fuera del semiconductor, no por dentro. Todo es por fuera, nada es por dentro, nada. Todo este trabajo que está haciendo es todo por la parte de afuera del diodo, del semiconductor. Bien, sigamos. Ahora, imagina una compuerta hidráulica. Vamos a hacer una alegoría. Una compuerta hidráulica. El agua, que es la energía, fluye por presión, ¿sí? Las moléculas casi no avanzan, ¿sí? Las moléculas son las que... El agua está compuesta de moléculas, así que casi no avanzan. Las compuertas lo que hace es regular el flujo, nada más, el flujo del agua. Pero las moléculas que componen el agua no avanzan. Bien, en el diodo el campo es la presión. El campo eléctrico es la presión. Los portadores son las compuertas. El semiconductor define la forma del campo. Ahí está. Entonces, ¿quién decide? ¿Quién decide realmente que el campo tiene que fluir o no fluir? ¿Quién decide? Entonces, el semiconductor define la forma del campo. Ahora vamos a ir a ver quién decide. Esperen un poquito porque acá se me hace todo un matete. ¿Dónde estoy? Acá. Bien, ahora en directa el campo interno se reduce. El campo interno se reduce. El campo externo puede atravesar la energía y fluye. El campo interno es el campo eléctrico que tiene el propio semiconductor. Y el campo externo, que es el que viene de afuera,
puede atravesar la energía y fluye. El diodo no decide con los electrones, decide con el campo que ellos crean. ¿Sí? Ahí le está diciendo que el diodo tiene su propio campo eléctrico. O sea, los electrones, el diodo no decide con los, o sea, los electrones están, pero ellos no deciden absolutamente nada. Decide con el campo. O sea, el diodo se tiene que poner de acuerdo con el campo. El campo eléctrico. El campo eléctrico del diodo se tiene que poner de acuerdo con el campo eléctrico que viene de afuera, para polarizar el diodo. En inversa, el campo interno crece. Ahí tenemos, en inversa, el campo interno del diodo o del semiconductor crece y el campo se bloquea y la energía no puede fluir. Dice, no es una flecha, es una geometría de campo. Ahí tenemos, no es una flecha, es una geometría de campo. El diodo no decide por los electrones, decide con el campo que ellos crean. O sea, el diodo decide si conduce o no por el campo que ellos crean. Ya les dije que el diodo tiene su propio campo eléctrico. Si tenemos la banda de valencia y la de conducción, que acá tenemos más electrones y acá le falta electrones, listo, ya tenemos un pequeño campo eléctrico ahí. Ya tenemos un campo eléctrico con energía directamente, una pequeña pila microscópica, así de sencillo. Bien, está siendo un poquito largo el video, pero bueno, me pasa que quiero tratar de explicarlo mejor que puedo. Bueno, vamos a cerrar esto. Ahora, el tema es dónde se disipa la energía dentro del diodo. ¿De dónde se disipa? Recombinaciones de electrones huecos. La energía se puede disipar en calor, y si es un LED puede producir luz. El campo eléctrico entrega su energía cuando interactúa con cargas. El campo eléctrico entrega su energía cuando interactúa con carga. Cuando tiene que interactuar con una carga, ahí sí el campo eléctrico le entrega su energía. Entonces, ¿cómo se disipa? Bueno, se puede disipar en calor o en luz, porque un LED es un semiconductor como un diodo, es un diodo transparente. Por algo los diodos vienen todos de color negro. Bien, cerrando, abriendo acá. Ahora, en polarización inversa, el campo eléctrico interno es enorme. Fíjense que en polarización inversa el campo eléctrico interno es enorme. El campo eléctrico del diodo no fluye energía, aunque haya tensión. El campo existe, pero no transporta potencia. Esto explica algo contraintuitivo. Esto contraintuitivo, esto explica algo. La tensión sin corriente no es igual, que es la transferencia de energía. La tensión sin corriente no es igual. Bien, sigamos. Ahora, zona crítica, región de agotamiento. La zona crítica es la región de agotamiento. Acuérdense que la región de agotamiento es la zona prohibida. Ahí ocurre esto. El campo eléctrico máximo, tenemos un campo eléctrico máximo, muy pocos portadores, tenemos la energía almacenada como energía de campo. El diodo se comporta como un capacitor
microscópico no lineal. Cuando conduce, el campo colapsa y la energía fluye. Cuando conduce, el campo colapsa. Ya sabemos que con 0,7 volt, con 0,7 ya el campo colapsa. Y entonces la energía puede fluir y el diodo puede conducir. Si no, en la región de agotamiento, que es lo que le dicen la zona prohibida, el campo eléctrico interno se pone al máximo y no se ponen de acuerdo el campo eléctrico del diodo con el campo eléctrico que viene de afuera para que pueda fluir la energía sobre el diodo. No se ponen de acuerdo. Todo esto es por fuera del diodo. Todo esto se produce por fuera, nada por dentro, nada por dentro. Bueno, sigamos a ver que lo tenía por acá. Bueno, la energía no sigue a los electrones, sigue al campo que los obliga a moverse. Así que los electrones están ahí por estar. Los electrones tienen que estar, por lógica, pero la energía no tiene nada que ver, es el campo eléctrico. Los electrones lo único que hacen es crear ese campo eléctrico, pero la energía solamente responde al campo eléctrico. Por eso el campo eléctrico siempre conlleva energía. Ahora, esto explica por qué los diodos calientan localmente, por qué el encapsulado importa, por qué en radiofrecuencia los diodos se comportan distintos. Sí, porque en radiofrecuencia se comportan distintos. Acá estamos hablando de una tensión continua, no una tensión alterna. ¿Por qué en microondas la geometría manda? ¿Sí? En microondas la geometría manda. Sí, tal cual. Bien. El diodo tiene una puerta. Dentro del diodo hay una puerta, la región de agotamiento. Volvemos de nuevo, la zona prohibida. Si la puerta está cerrada, no pasa absolutamente nada. Si la empujas en sentido correcto, la puerta se abre. Es la polarización directa del diodo. Como queremos abrir una puerta, la puerta abre hacia adentro y nosotros tiramos hacia afuera para abrirla. Ahí estamos polarizando inversamente. Bien. Cuando la puerta se abre, el campo eléctrico dice: ahora puedo pasar. Entonces ocurre esto. El campo entra al diodo, la energía no va montada en los electrones, la energía viaja en el campo. Los electrones solo se mueven un poquito, hace lugar y ayuda que el campo avance. Porque se reorganizan todos los electrones, todos se reorganizan y al estar todos reorganizados dentro de un semiconductor o a través de un conductor, entonces hace que el campo eléctrico pueda avanzar. Bien, ahora acá dice acá, ¿por dónde entra la energía? No entra por el cable como un tren. Claro, entra como si fuese una lluvia invisible, desde todo el espacio alrededor del diodo. El diodo es como una esponja. El campo atrae energía y la esponja la absorbe. Entonces la energía entra por fuera, no por dentro.
Ahora, dentro del diodo, los electrones y los huecos se encuentran, chocan, se calientan o hacen luz, si es un LED, y ahí la energía se transforma. Bueno, esto yo lo vuelvo a repetir, lo coloqué porque para volverlo a repetir por las dudas, a ver, que nos quedemos por el tintero. Veamos a ver lo que sigue acá. Ahora, ¿qué intenta hacer el campo? El campo eléctrico dice, quiero pasar y llevar la energía, pero el diodo responde, no, por acá no pasarás. Esto me recuerda a algo. A ver si lo tengo por acá. Ahí está. Entonces, ¿qué intenta hacer el campo? El campo eléctrico dice, quiero pasar y llevar energía, pero el diodo responde, no, por acá no. Eso es cuando hay una polarización inversa. Sí, porque acuérdense que el mismo diodo tiene su propio campo eléctrico. Bueno, vamos a sacar a Gandalf. Vamos a ver por dónde estábamos. Por acá. Bien. ¿Por qué? Porque no hay movimiento de cargas. Un movimiento de carga, no hay campo magnético. En un movimiento de carga no hay un campo magnético alrededor. Sin campo magnético no hay flujo de energía. O sea, campo electromagnético, ¿sí? Ahí voy a corregir lo que escribí. Sin movimiento de carga no hay campos magnéticos alrededor, o campo electromagnético. Sin campo electromagnético no hay carga de flujo de energía. El campo está, pero la energía no camina. Bien. Ahora, ¿dónde queda la energía entonces? La energía no entra al diodo, queda guardada como tensión, se almacena en el campo eléctrico. El diodo en inversa es como un mini capacitor, guarda la energía pero no la entrega. Bien, entonces quiere decir que el diodo puede acumular la energía del campo eléctrico. No la va a entregar, pero la está acumulando. Se comporta como un mini capacitor. Ahora, y los electrones casi no se mueven, solo se acomodan un poquito, ayudan a sostener el campo, no transportan energía, no conducen. Bien, esto ya lo había explicado. Ahora, si aumento mucho la tensión, bueno, si empuja demasiado, ¿qué pasa? Si aumento mucho la tensión, entonces, bueno, si empuja demasiado fuerte, en inversa, el campo queda atrapado y la puerta se puede romper. Esto se llama avalancha o Zener. El campo ya no puede bloquear. Ahí el campo vuelve a pasar, la energía fluye y puede destruir el diodo. En inversa, el campo queda atrapado. Bien, entonces, ¿puedo polarizarlo inversamente? Sí, porque el campo queda atrapado, pero si empujo con fuerza, o sea, le doy más tensión para que pueda forzarlo a atravesar, bueno, esto lo que va a producir es un proceso de avalancha, que se llama, y la puerta se rompe. Es como si un grupo de gente quiere pasar por la puerta que está cerrada, pero si venimos en forma de avalancha con un empujón fuerte, la puerta se cae y bueno, todos pasan. Bien, veamos. En el fondo lo tengo negro para que se pueda leer tranquilamente el texto. Bueno, si el diodo decide no dejar pasar la energía, ¿cómo sabe que no tiene que dejar pasar? Claro, si el diodo decide que tiene que dejar pasar, ¿cómo sabe entonces? ¿Cómo decide el diodo? Buena pregunta.
El diodo no piensa, ni mide nada. El diodo no toma una referencia externa, no compara, no decide. El diodo no sabe nada. Él está ahí para dejar pasar o no dejar pasar. No toma ninguna decisión. Una puerta no decide por sí sola si tiene que estar abierta, tiene que estar cerrada. La referencia está dentro del diodo. Dentro del diodo hay una clave, una estructura fija de carga. Pero es como fue fabricado. Eso crea un campo eléctrico interno propio. ¿Ven que lo había dicho? Un campo eléctrico interno propio, una especie de empuje interno. Ese campo existe aunque no conectes nada. O sea, si yo tengo un diodo, voy, compro un semiconductor, un diodo, no lo conecto a nada, pero tiene su propio campo eléctrico interno. ¿Por qué tiene su propio campo eléctrico interno? Y porque tenemos la zona de valencia y la zona de conducción. Una zona con electrones y una zona sin electrones. Entonces, ya de por sí tiene su... Pero yo, si lo pongo para medir, ¿y cómo no me tendría? No porque no están organizados los electrones, pero tiene su propio campo eléctrico, muy pequeño, muy pequeño. Bueno, necesita algo externo que los reorganice a los electrones. Ahora, en polarización directa, el campo externo empuja contra el campo interno. El campo interno se debilita, la puerta se afloja, el campo puede pasar y la energía fluye. Cuando hablo de campo eléctrico. En polarización inversa, cuando el campo externo empuja en el mismo sentido que el interno, el campo externo se hace más fuerte, el campo interno. La puerta se cierra más, el campo no puede avanzar y la energía no fluye. Ahora, ¿de dónde sale esa regla? Bueno, de la asimetría interna del material. Es una referencia eléctrica externa, es una geometría de carga congelada en el cristal. Vamos a ir un poco más. En resumen, ultra simple, el diodo no mira el circuito, no compara tensiones, no mide nada. Su referencia es su propio campo interno. El diodo no necesita saber nada. El universo ya decidió por él cuando se fabricó. Bien. Ahora, el capacitor tiene su propio campo eléctrico. Esto voy a hacer un repaso sobre el capacitor. El capacitor tiene su propio campo eléctrico, pero con una palabra clave. No crea, o sea, no crea, sino lo que hace es lo guarda. Se parece a una pila. Sí y no. La pila genera energía. El capacitor lo único que hace es almacenar esa energía. Pero ambos crean un campo eléctrico propio cuando están cargados. Ahora, ¿dónde quedó la energía? En el campo eléctrico entre las placas. La energía siempre está en el campo eléctrico, no en los electrones, no en el alambre, en el espacio. El capacitor no manda electrones, empuja en su campo eléctrico. La energía eléctrica no viene de los componentes, no vive en los componentes, perdón, vive en los campos que los crean. La energía no vive en los componentes, sino no está en los componentes, no está la energía. La energía está en los campos eléctricos que crean.
Bueno, acá tenemos un dibujito, pero bueno, lo dejamos ahí. Vamos a poner un poco, lo vamos a dejar ahí, porque si no se hace largo. Ya tenemos 45 minutos de video, madre mía. Vamos a poner este y vamos a poner, ¿a dónde está? A este. Bien, bueno, la próxima vez entonces la pregunta es: ¿qué mide un osciloscopio? Entonces, ¿y qué mide un voltímetro y un amperímetro? ¿Y cómo hace en Star Trek para hacer mediciones de energía sin utilizar instrumentación con cable? ¿No? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Claro. Claro, ahí está el tema. Ahí está el tema. ¿Qué es lo que estamos midiendo acá? ¿Qué es lo que estamos midiendo? Bien. Bueno, lo dejo hasta acá porque ya se hizo muy largo el video. No quiero que sea aburrido. No sé si habrán entendido o no. Yo les dije que era más sencillo, pero bueno, se ve que la compliqué un poquito nada más. Pero bueno, lo que yo quiero comentarles que todo el funcionamiento de un semiconductor se hace por fuera. Los semiconductores son la parte geométrica solamente. Es la geometría del campo eléctrico. O sea que el campo eléctrico es la encargada de transportar la energía, y los electrones son los responsables del campo eléctrico. Pero el juego, el baile, o la estructura de cómo tiene que ser todo, la escena, es la geometría del circuito, de los componentes. Bien, bueno, lo dejo hasta acá. Después haré otro video para ver qué corno medimos con un tester, entonces qué es lo que estamos viendo con un tester y qué es lo que estamos viendo con un osciloscopio. Entonces, ¿se puede usar cable? ¿No se puede usar cable? ¿Se puede reparar? ¿Se puede hacer reparaciones teniendo en cuenta solamente el campo eléctrico y la energía? Como hacen en Star Trek, que hacen reparaciones solamente midiendo el campo, si hay campo eléctrico, si no hay campo eléctrico, y si hay energía o no hay energía. ¿Se puede hacer eso? Buena pregunta, ¿no? Acuérdense que nosotros también tenemos nuestros propios campos eléctricos. El ser humano en sí tiene su propio campo eléctrico, y si tiene su propio campo eléctrico también tiene su propia energía, ¿sí? Porque somos electroquímicos. Así que bueno, será hasta un próximo video. Gracias por aguantarme, gracias por estar acá, por tener esa paciencia. Y bueno, no es un video para que lo vean de golpe, lo pueden ir viendo por partes, lo van pausando y lo siguen viendo en otro momento. Y si tienen alguna duda o me quieren consultar algo sobre este tema, o si quieren que hable un tema en particular, no tengo ningún tipo de problema.
Muchas gracias, hasta la próxima. Chau chau, 50 minutos de video. Gracias, gracias, gracias. Bye bye.